Cuando Martín volvió a casa con un humor alegre, yo estaba tirando comida intacta en el basurero. Ayer fue nuestro aniversario de bodas. Me había dicho que celebrar solo los dos sería aburrido y sugirió invitar a sus amigos. Me tomé el día libre del trabajo para prepararlo todo. Compré los víveres, limpié la casa, arreglé la sala y cociné. Pero esperé toda la noche y nadie apareció, ni siquiera mi esposo. Solo por las redes sociales me enteré de que, en lugar de venir, había ido a celebrar el cumpleaños de Valeria, el cual ya se había celebrado hace un mes. En la foto, Valeria tenía crema en la nariz y alguien con un anillo idéntico al mío le pellizcaba la mejilla. La leyenda decía: alguien insiste en celebrar mi cumpleaños el día 18 de cada mes. Es maravilloso ser tan adorada. ¿Hiciste el filete? Martín echó un vistazo al filete que había tirado a la basura y suspiró. Si no eres buena cocinando, no desperdicies comida. Yo habría confrontado a Martín por haberme abandonado para estar con Valeria. Ahora ya no me importaba. Tenía que limpiar y deshacerme de los restos de la preparación de la noche anterior. Martín me detuvo de repente mientras limpiaba y señaló una caja de comida para llevar. Nora, te traje un pastel. Me limité a asentir. Martín siempre intentaba calmarme con dulces cuando yo estaba molesta, asumiendo que comer arreglaría las cosas. Al ver el pastel, noté que nunca antes había visto un pastel de cumpleaños en una caja de comida para llevar. Claramente eran sobras de la noche anterior en casa de Valeria. Empieza a comer, cariño. Me voy a dar una ducha primero, dijo, dirigiéndose al baño con una sonrisa despreocupada. Seguí limpiando la basura. Cuando tomé las tijeras para cortar las flores en la mesa, su teléfono se encendió. Siempre lo ponía en modo silencioso cuando llegaba a casa. Sin querer, vi un mensaje de Valeria en la pantalla. Martín, anoche fuiste muy travieso. Todavía me duele la cintura. Sabía que siempre tratabas de mirar mi teléfono. Nora Wilson. Martín me arrebató el móvil con enojo. Las tijeras se deslizaron y me cortaron la palma. La sangre empezó a fluir de inmediato. Martín me miró con impaciencia, como si yo fuera el problema. Estúpida, murmuró con desgana. Vamos, tenemos que ir al hospital. No rechacé su ayuda. La herida era bastante profunda y dolorosa. Mientras conducíamos, noté que nuestro auto, que habíamos escogido juntos, ahora tenía rastros de Valeria. Dos muñecos pequeños, un hombre y una mujer besándose en el tablero. Ambos llevaban los nombres grabados de Martín y Valeria. Los ojos de Martín mostraron una ligera vergüenza. Valeria pensó que mi auto era muy simple y me dio esos muñecos casualmente. Presioné la gasa contra mi palma, manteniéndome serena. Cuando compré el auto, yo había puesto un muñeco pequeño en el tablero del copiloto, pero tú lo tiraste. Dijiste que eran cosas inútiles y que obstruían la vista del conductor. Al notar que no estaba enojada, Martín me miró extrañado. ¿No estás molesta? ¿Por qué lo estaría? Respondí con calma. Ya no me importaba Martín, así que no dejaría que esas cosas me afectaran. Miré hacia adelante. Hoy tengo que trabajar en el hospital. Date prisa. Martín aceleró al ver que la gasa empezaba a mancharse de sangre. Justo antes de llegar al hospital, su teléfono sonó. Me miró nervioso, pero al ver mi serenidad, respondió: cariño, me duele tanto la espalda. No puedo levantarme. Debes venir a ayudarme. Aunque no puso el altavoz, aún así escuché la voz de Valeria. Miré por la ventana, fingiendo que no había oído nada. Martín colgó rápidamente y aceleró hacia el apartamento de Valeria. Al pasar por una farmacia, se detuvo de golpe. Compró una crema para masajes y luego condujo directo a su apartamento. Voy por un documento y regreso en 5 minutos, dijo apresuradamente, saliendo del auto. Después de que cerrara con llave, el tiempo se volvió borroso. El mareo y el dolor me abrumaron, y la venda pronto se empapó de sangre. Finalmente, algunos transeúntes me encontraron inconsciente. Rompieron la ventana del coche, llamaron a una ambulancia y me llevaron al hospital. Por la noche, Martín finalmente volvió a casa. Yo estaba sentada en silencio, tomando una sopa. ¿Dónde está mi cena?, preguntó. Sabía de mi herida, pero aún así me dijo que estaría en casa para cenar. Sin embargo, solo había pedido comida para mí. Con el rostro pálido, seguí comiendo sin revisar mi teléfono. Él notó el pastel en la mesa, sin tocar, y preguntó: ¿no comiste pastel? Demasiado cansada para siquiera levantar los párpados, murmuré. Tal vez he hecho a perder. Martín pareció recordar algo y me entregó una bolsa de regalo. Aquí tienes un labial nuevo. No deberías ir al trabajo con un aspecto tan sencillo. Terminé mi sopa en silencio. Mis labios estaban pálidos, sin vida. Dáselo a otra persona. Soy alérgica al labial. Cuando comencé a salir con Martín, una vez me regaló un labial. Le dije que era alérgica. Pareció avergonzado, pensando que mis labios eran naturalmente rosados. Ahora parecía recordarlo. Dejé el cuenco, tomé mi teléfono y me senté en el sofá a ver videos graciosos, riéndome sola. Martín, al notar la venda, finalmente recordó mi herida e intentó revisarla, pero instintivamente me alejé. El labial cayó al suelo. Martín se enfureció. Nora, solo tenías que esperar un poco más en el auto. ¿Eso era tan difícil? Ni siquiera me quejé de que rompieran la ventana. Me mantuve indiferente. ¿Cuánto costará arreglarla? Yo lo pago. Martín, incapaz de contener su sarcasmo, replicó: ¿con lo poco que ganas? ¿Qué podrías hacer? Ojalá fueras tan comprensiva como Valeria. Ambos teníamos 30 años, pero Valeria acababa de graduarse. Era 8 años menor que nosotros. En cada discusión, Martín siempre mencionaba la edad. Solía pelear con él, pero esta vez solo asentí con calma. Sí, tienes razón. Miré la hora. Era casi tiempo de reunirme con mi amiga. Tomé mi bolso y me fui. Martín, pensando que era otra salida dramática, frunció el ceño. ¿Ahora qué? Lo miré despreocupada. Voy a casa a buscar algo. Martín abrió la boca, pero no dijo nada.
nada. En realidad, iba a consultar sobre el divorcio con mi amiga. Mi teléfono vibró. Era Martín, preguntando dónde estaba. No respondí. Nora, él nunca te llamaba cuando salías antes. ¿Crees que sabe del divorcio y se arrepiente? Preguntó mi amiga. Todos sabían cuánto amaba a Martín. Con calma pregunté, si tu ex se hubiera arrepentido, ¿volverías con él? Ella negó con firmeza y no insistió más. Hablamos del divorcio hasta tarde. Cuando regresé a casa de madrugada, Martín estaba en el sofá, viendo su partido de baloncesto favorito pero pendiente del teléfono. Al verme, ni siquiera levantó la mirada. Hola Nadine. Lo ignoré y me fui directo a la ducha. Después de secarme, apagué las luces y me metí en la cama. Martín entró y, sin decir palabra, me abrazó por detrás, acariciándome. Le aparté la mano con fuerza. Él encendió la luz de golpe. ¿No decías que querías...? Lo miré a los ojos mientras su mano se deslizaba por mi cintura, buscando ese último vestigio de control. Martín siempre había creído que podía tenerme bajo su dominio, como si yo fuera un objeto que él dejaba de lado y recogía a su antojo. Pero algo dentro de mí había cambiado esa noche. No era ira ni tristeza, era algo mucho más profundo. Era liberación. Le aparté la mano con fuerza y encendí la luz. ¿No decías que querías...? Comenzó a balbucear. ¿Qué quería? Repetí, mirándolo con una calma inquietante. ¿Tú realmente crees que todavía quiero algo de ti? Martín me observó desconcertado, como si de repente no pudiera reconocerme. Y, en cierto modo, tenía razón. La Nora que había soportado sus mentiras, su indiferencia y sus traiciones ya no existía. En su lugar, había una mujer dispuesta a verlo perderlo todo, pieza por pieza. Esa misma noche, mientras él dormía en nuestro lecho compartido, comencé a diseñar mi plan. No sería algo impulsivo. Sabía que, para destruirlo por completo, debía esperar el momento perfecto. Paciencia, me repetí. La verdadera venganza no se sirve caliente, se cocina a fuego lento. Al día siguiente, fingí normalidad. Preparé café como siempre y lo observé desde la cocina mientras él revisaba su teléfono. Martín tenía esa expresión arrogante que tanto me repelía, como si el mundo entero le perteneciera. ¿Qué harás hoy, Nora?, preguntó sin levantar la vista del móvil. Nada importante, respondí con voz monótona. Quizás arreglar unas cuentas. No tenía idea de que esas cuentas serían las que sellarían su destino. Pasaron semanas en las que me mantuve en silencio, observando cada uno de sus movimientos, recolectando pruebas. Descubrí que había transferido grandes cantidades de dinero a cuentas a nombre de Valeria, con la intención de comenzar una nueva vida juntos. Pero lo que Martín no sabía era que ya había logrado desviar esos fondos, poniéndolos en manos del abogado que me ayudaría a deshacerme de él para siempre. Fingí interés en su felicidad con Valeria. Me aseguré de que bajara la guardia, que sintiera que todo estaba bajo control. Lo convencí de vender nuestra casa y poner el dinero en un fondo inmobiliario que supuestamente duplicaría su valor en meses. En realidad, ese fondo no era más que un espejismo, creado por mi abogado para arruinarlo por completo. Será el comienzo de algo grande para nosotros, le dije una noche, acariciando su rostro con suavidad. Martín me miró con gratitud, creyendo que finalmente estaba dispuesta a apoyarlo. Pobre iluso. Mientras tanto, Valeria seguía jugando su papel de amante perfecta, sin imaginarse lo que se avecinaba. La vi 2 veces en esas semanas. Fingí una sonrisa educada cada vez que me encontraba con ella. Espero que esta vez consigas todo lo que deseas, Valeria. Mis palabras sonaban sinceras, pero en mi interior ardía el deseo de verla arrodillada, pidiendo perdón. Todo iba según lo planeado. El fondo inmobiliario creció en apariencia, atrayendo más inversionistas gracias a Martín y su arrogancia. Justo antes de la gran transacción, desaparecí. Dejé que él creyera que estaba fuera de la ciudad por asuntos familiares. En realidad, estaba observando desde lejos, esperando el momento exacto para activar la trampa. El día del cierre del negocio, me aseguré de que la prensa recibiera una filtración anónima sobre irregularidades en las cuentas de Martín y Valeria. En cuestión de horas, los bancos congelaron sus activos. La noticia del escándalo estalló en las redes sociales. Empresario y su amante envueltos en fraude financiero masivo. Todo lo que habían construido se desmoronó en un instante. Martín me llamó frenéticamente, pero nunca respondí. Sabía que la desesperación lo consumiría desde adentro, como un veneno lento. Me imaginé su rostro al descubrir que estaba completamente arruinado. Sin casa, sin dinero y sin futuro. Lo siento, Martín, murmuré para mí misma, con una sonrisa maliciosa. El juego ha terminado, pero eso era solo el comienzo. Martín y Valeria quedaron en shock al ver cómo, de la noche a la mañana, sus vidas se desmoronaban. Todos los bancos bloquearon sus cuentas y el fondo inmobiliario desapareció sin dejar rastro. Las primeras semanas fueron una pesadilla pública. Los medios no paraban de hablar del caso y las redes sociales estallaban en insultos. La gente los llamaba estafadores, mentirosos y traidores. Cuando salían a la calle, las miradas de desprecio los perseguían, como si llevaran un cartel de vergüenza pegado en la frente. Un día, mientras paseaban por un centro comercial, un grupo de desconocidos se les acercó. «Miren quiénes son», dijo uno señalándolos con burla. «El amante y la estafadora. ¿Qué se siente arruinar tantas vidas?» Valeria intentó sonreír para disimular, pero los comentarios se volvieron más duros. «¡Estafadores! ¡Devuélvanos el dinero!», gritó alguien desde la multitud. Martín intentó cubrir a Valeria, pero era inútil. Los insultos llovían como piedras, y más de uno los empujó al pasar. Ese fue el primer momento en que Valeria mostró signos de quiebre. Se aferró al brazo de Martín, murmurando que ya no soportaba más.
más. Pero lo peor estaba por llegar. Después del escándalo, nadie quiso contratar a Valeria. Llamó a todos los contactos que tenía, implorando una oportunidad, pero las puertas se cerraban una tras otra. La única opción que le quedó fue trabajar lavando platos en un restaurante de comida rápida, un trabajo que jamás habría imaginado para ella misma. Su arrogancia se transformó en humillación con cada plato que fregaba. Una tarde, fui al restaurante donde trabajaba. La vi detrás del mostrador, con las manos rojas por el detergente y el cabello recogido de forma descuidada. Me acerqué a la barra y pedí un café. Cuando nuestros ojos se cruzaron, una sonrisa maliciosa curvó mis labios. «Así es como se siente la libertad, Valeria», le dije suavemente. Ella apretó los dientes, evitando mirarme directamente. El brillo en sus ojos delataba la furia contenida y la humillación que la consumía. Yo solo reí para mis adentros, deleitándome con cada segundo de su sufrimiento. Martín no tuvo mejor suerte. Poco después de perder todo, fue arrestado debido al escándalo financiero. Pasó varios meses en prisión, donde la humillación fue constante. Los otros reclusos lo reconocían por las noticias y no perdían la oportunidad de burlarse. «¿Qué pasó, Martín?», le decían. «¿Perdiste a tu mujer por una amante y ahora hasta la libertad?». Cada día en la cárcel era un recordatorio de sus errores, un eco interminable de las decisiones que lo llevaron hasta allí. Cuando finalmente salió en libertad, su vida era una sombra de lo que había sido. Nadie le ofrecía trabajo, y sus antiguos contactos lo evitaban como si fuera una peste. Fue entonces cuando aceptó lo impensable, un trabajo en una mina de carbón, el único lugar que no rechazaba exconvictos. La ironía era perfecta. El hombre que una vez había despreciado mi amor, ahora estaba cavando en la oscuridad de una mina. Su dignidad se había desvanecido junto con su arrogancia. Cada día, al ponerse el casco sucio y descender al interior de la mina, Martín sentía el peso de su fracaso aplastándolo, más pesado que las rocas que debía mover. Pero la humillación aún no había terminado. Me casé con el dueño de las minas, el nuevo jefe de Martín. La noticia se esparció rápidamente por todo el pueblo, y cada minero conocía la historia. «¿Sabías que tu jefe es el marido de tu ex?», se burlaban de él. Martín intentaba ignorarlos, pero las palabras lo perseguían como fantasmas. Poco después de la boda, decidí visitar la mina. Quería ver con mis propios ojos lo bajo que había caído. Cuando lo encontré en medio de la oscuridad, cubierto de polvo y con el uniforme rasgado, nuestros ojos se encontraron por un momento que pareció eterno. Él no dijo nada, pero yo podía ver en su mirada el abismo de su humillación. Me acerqué lentamente, inclinándome hacia él con una sonrisa satisfecha. «Espero que estés disfrutando de tu nuevo empleo, Martín. Al fin y al cabo, este es el lugar que mereces». Martín bajó la mirada, incapaz de sostenerla. En ese instante supe que había ganado. No quedaba nada de aquel hombre arrogante que una vez había sido mi esposo. Lo había destruido por completo, tanto por dentro como por fuera. El trabajo en la mina no solo consumía el cuerpo de Martín, sino que desmoronaba su espíritu día a día. Los insultos de sus compañeros eran constantes. Cada vez que alguien lo veía arrastrar herramientas o cargar carbón, se escuchaban las mismas burlas. «Míralo, el tipo que lo perdió todo por una amante. ¿Cómo se siente saber que tu ex ahora es la esposa del jefe?». Martín intentaba ignorarlos, pero no había escapatoria. Cada palabra se incrustaba en su mente como un puñal, recordándole que había perdido mucho más que dinero. Había perdido su dignidad, su reputación y cualquier atisbo de respeto propio. En casa, la situación con Valeria se volvía insostenible. El peso de la humillación pública la estaba quebrando lentamente. Sin dinero, sin empleo y atrapada en un departamento pequeño, Valeria descargaba su frustración en Martín. «¡Esto es tu culpa!», gritaba una noche, arrojando un plato al suelo. «Si no fuera por tus ideas estúpidas, no estaríamos en esta miseria». Martín, incapaz de responder, solo bajaba la cabeza, permitiendo que las palabras lo golpearan con más fuerza que cualquier herramienta en la mina. El odio entre ellos crecía como una sombra imparable, alimentado por el resentimiento mutuo. «¿Sabes lo que es lavar platos, Martín?», escupió Valeria una vez, con los ojos enrojecidos por la ira. «¿Sabes lo que es verte en un espejo y no reconocerte porque te han quitado todo?». Martín no respondió. Sabía que cualquier intento de justificar sus acciones solo empeoraría las cosas. Lo único que podía hacer era soportar en silencio, esperando que el tiempo apagara las llamas del rencor. Pero no fue así. Cada día juntos era peor que el anterior. Valeria intentó encontrar otro empleo, pero las puertas seguían cerrándose en su rostro. Las empresas no querían asociarse con alguien involucrado en un escándalo público. Su desesperación creció tanto que aceptó regresar al restaurante de comida rápida, lavando platos y recogiendo basura. Y, para su desdicha, yo aparecía allí de vez en cuando, siempre con una sonrisa divertida. Una tarde en particular, la encontré en la cocina, limpiando bandejas grasientas. Me acerqué al mostrador con calma, disfrutando de cada segundo de su humillación. «¿Qué tal te trata la vida, Valeria?», pregunté con una voz suave, pero llena de malicia. Ella apretó los labios, luchando por no responder. Sus manos temblaban de frustración, y por un momento pensé que rompería en llanto, pero no lo hizo. Sabía que lo estaba disfrutando, y no me daría ese placer. Me limité a reír mientras dejaba una generosa propina en la caja. «Sigue así, estás haciendo un trabajo admirable». Valeria me miró con odio, pero no podía hacer nada más. Estaba atrapada en una vida que nunca había imaginado, una vida donde su arrogancia y ambición no valían nada. Mientras tanto, en la mina, Martín seguía siendo el blanco de todas las burlas. La noticia de mi matrimonio
matrimonio con su jefe se esparció rápidamente entre los trabajadores, convirtiendo su vida en un infierno. Cada vez que me veían llegar para inspeccionar la mina, los hombres comenzaban a reír. ¡Hey, Martín! Ahí viene tu nueva jefa. ¿Cómo se siente trabajar para la esposa de tu ex? Martín bajaba la cabeza, incapaz de enfrentar la realidad. La vergüenza lo consumía, y cada vez que me acercaba a supervisar su trabajo, podía ver en sus ojos el vacío absoluto. No quedaba nada del hombre que una vez había sido. Lo había perdido todo: su orgullo, su amor propio y cualquier esperanza de redención. Una tarde, durante una inspección, lo encontré empapado en sudor y cubierto de polvo. Me acerqué lentamente, con una sonrisa serena en los labios. «Espero que estés cumpliendo con tu trabajo, Martín». Mi voz era suave, pero cada palabra era una daga. Él asintió en silencio, sin atreverse a mirarme a los ojos. Sabía que no había escape, que cada día en esa mina sería un recordatorio constante de su fracaso. Estaba atrapado en una vida que él mismo había arruinado, y no había forma de escapar de ella. Con el paso de los meses, la vida de Martín y Valeria se convirtió en una espiral interminable de odio, frustración y resentimiento. El amor que alguna vez creyeron tener se había transformado en un veneno corrosivo, incapaz de ser contenido. Cada conversación terminaba en insultos, cada silencio en reproches. Dormían en habitaciones separadas, pero ni siquiera la distancia aliviaba la hostilidad entre ellos. «Te arruiné la vida, ¿verdad?», dijo Martín una noche, con la voz cansada, mientras terminaba su jornada en la mina. Valeria lo miró desde la cama con frialdad. «¿Acaso tenía una vida antes de ti?», respondió, sin emoción alguna. Las palabras flotaron en el aire, frías y definitivas. Ambos sabían que la relación estaba muerta, pero ninguno tenía a dónde ir. Estaban atrapados en su propia miseria, obligados a convivir con el peso de sus decisiones. Mientras tanto, mi vida se había transformado por completo. El matrimonio con el dueño de las minas no solo me había otorgado poder, sino también la satisfacción de ver a Martín cada día más hundido en la oscuridad de su fracaso. Disfrutaba cada inspección, cada mirada que intercambiábamos en el interior de la mina, donde él intentaba inútilmente evitarme. Verlo allí, cubierto de polvo y derrotado, era el clímax de mi venganza. Una tarde, mientras supervisaba el trabajo, me acerqué a él en silencio. Su mirada estaba vacía, como si la vida misma le hubiera sido arrancada. «¿Sabes?», le dije suavemente, inclinándome hacia él. «Todo esto podría haber sido diferente, Martín, pero elegiste perderlo todo». Martín no respondió, solo apretó los dientes y bajó la mirada. Su silencio era una confesión de derrota. Sabía que yo había ganado, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Valeria, por otro lado, no aguantó mucho más tiempo. Después de meses lavando platos y recibiendo humillaciones constantes de clientes y compañeros, un día explotó, rompió platos y bandejas, gritó a sus compañeros y abandonó el restaurante en un arrebato de furia. Sin empleo y sin dinero, terminó regresando al pequeño apartamento que compartía con Martín, solo para encontrarse con un hombre al borde del colapso. «No puedo más con esto, Martín», le dijo, al borde de las lágrimas. «Te odio por lo que me has hecho. Te odio por todo». «¿Crees que esto es fácil para mí?», gritó Martín, estallando finalmente. «Yo lo perdí todo por ti. Lo dejé todo por estar contigo. Y ahora estoy en esta maldita mina, enterrado en mi propia ruina». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión anterior. Ambos se dieron cuenta de que no quedaba nada más que odio y resentimiento. La relación colapsó esa misma noche. Valeria hizo las maletas y se marchó, dejando a Martín solo en el apartamento vacío. Martín siguió trabajando en la mina, pero ya no quedaba nada en él. Cada día era una repetición interminable del mismo ciclo: oscuridad, polvo y burla. Los compañeros seguían riéndose de él, recordándole a diario que su exesposa ahora era su jefa. Nadie lo respetaba, nadie lo valoraba. Se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Una tarde, mientras inspeccionaba la mina, decidí acercarme a él por última vez. Lo encontré encorvado, con la mirada perdida en la oscuridad. «Martín», le dije con una sonrisa suave, «espero que disfrutes el resto de tu vida aquí abajo, porque esta es la única vida que te queda». Él no respondió, solo me miró con los ojos vacíos, como si ya no quedara nada dentro de él. Había perdido todo: su amor, su orgullo, su futuro y finalmente su propia alma. Me marché de la mina con una sensación de satisfacción profunda y definitiva. Mi venganza estaba completa. Había destruido no solo su vida, sino también su esencia. Valeria se había ido. Martín estaba atrapado en una existencia miserable y yo finalmente era libre. A veces pensaba en todo lo que habíamos vivido, en lo que podríamos haber sido si él no hubiera elegido traicionarme. Pero esos pensamientos se desvanecían rápidamente, reemplazados por la certeza de que había recuperado el control de mi vida y nadie volvería a arrebatármelo.